Bienvenidos a todos al canal de Hablemos de Enfermería. Hoy vamos a hablar sobre las úlceras por presión. ¡Comencemos! Para comenzar, vamos a decir que una úlcera por presión es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y los tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea producida por una presión prolongada o fricción entre dos planos duros. Son un grave problema y se da sobre todo en personas de edad avanzada o en personas que tienen algún tipo de inmovilidad. Un dato curioso es que una úlcera por presión nunca mejora de estadio. Esto se debe a que el tejido dañado se reemplaza por tejido de granulación, por lo que existe una pérdida de la constitución de los tejidos afectados. Se pueden identificar 4 estadios de úlceras. Estadio 1. Se puede identificar a través del eritema no blanqueable. Esto nos dice que al presionar la zona afectada con un dedo, si se torna de color blanquecino, no estamos frente a una úlcera por presión dichamente, ya que todavía existe microcirculación en la zona afectada. Se caracteriza porque hay mucho dolor. Estadio 2. Aquí ya hay evidencia de daño tisular, la cual afecta únicamente al tejido epidérmico y al dérmico, sin afectar al tejido subcutáneo. Estamos frente a una úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. Estadio 3. En este estadio ya hay lesión o necrosis del tejido subcutáneo, sin alcanzar a la fascia. Puede que no haya dolor dependiendo del paciente. Estadio 4. Además de la lesión o necrosis del tejido subcutáneo, en este estadio ya hay lesión de tejidos más profundos, como pueden ser huesos, músculos o tendones. Incluye a menudo cavitaciones y tunelizaciones. Otras características son que la profundidad de la úlcera por presión de categoría 4 depende de la localización en la anatomía del paciente. Existen diferentes escalas que sirven para valorar el riesgo que tiene un paciente de sufrir una úlcera por presión. Aquí solamente veremos 2, las de Norton y las de Braden. La escala de Norton fue creada por una enfermera en 1962 para evaluar a los pacientes geriátricos. Después fue modificada en 1998 por InSalud en Madrid. En la escala de Norton se valoran 5 apartados con una escala de gravedad del 1 al 4. A menor puntuación, mayor riesgo para el paciente de contraer una úlcera por presión. Aquí les dejo la escala de Norton con la que se puede valorar el riesgo que tiene la persona de contraer una úlcera. Cuando valoramos el estado físico, vamos a ver que la persona se pueda nutrir adecuadamente, o sea, vamos a ver la ingesta de líquidos, cuántas comidas puede hacer por día, cuál es su temperatura corporal, y en base a esto vamos a identificar si el estado físico es bueno, mediano, pobre o muy malo. En la tabla figura muy malo, malo, regular y bueno, pero esto depende de la bibliografía y lo van a encontrar de diferentes formas como la que yo les acabo de mencionar anteriormente. Con respecto al estado mental, se va a evaluar si el paciente está estuporoso o comatoso, si está confuso, si está apático o si está en alerta, si el paciente responde bien. Con respecto a la movilidad, se evalúan 4 caracteres que son si el paciente está inmóvil, si la movilidad es limitada, si está disminuida o si se puede mover completamente, no tiene dificultades para el movimiento. Con respecto a la actividad, también tenemos otras 4, que es encamado, sentado, camina con ayuda o que deambula, digamos. Y con respecto a la incontinencia, puede ser urinaria y fecal, urinaria o fecal, que puede ser ocasional o que no sufre de incontinencia. Una vez que terminamos, vamos a obtener un puntaje que lo vamos a evaluar. De 5 a 9 significa que el riesgo es muy alto de que sufra una úlcera por presión. Entre 9 y 12 es alto, entre 13 y 15 es medio y mayor a 15 es mínimo el riesgo de que sufra una úlcera por presión. Esta escala también van a ver que puede cambiar, depende de la bibliografía. La escala de Braden fue diseñada con el objetivo de solventar algunos problemas o limitaciones que presentaba la escala de Norton.
Al igual que en la escala de Norton, se evalúan distintos aspectos. En estas son 6: la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la nutrición, la movilidad y la fuerza de fricción. Con respecto a la percepción sensorial, tenemos la primera, que es completamente limitado. Esto se debe a que no se queja ni hace movimientos reflejos ante un estímulo doloroso. Esto es producido por un estado comatoso o de sedación. Puede ser muy limitado, que solo responde a estímulos dolorosos. Ligeramente limitado, que responde a órdenes verbales, pero no siempre se puede comunicar con respecto a algún malestar que tenga. Y por último tenemos no limitado, que sería el mejor caso. Con respecto a la humedad, hablamos de la humedad de la piel del paciente, que en el primer caso es que está constantemente húmeda, en el segundo caso es muy húmeda, la piel está húmeda a menudo pero no siempre, digamos. En el tercer caso, que es ocasionalmente húmeda, y en el cuarto, en el mejor de los casos, es que está raramente húmeda. En respecto a la actividad, tenemos también 4 opciones. La primera, que es en cama, que bueno, obviamente que no se levanta de ella. En silla de ruedas, que su capacidad de caminar está alterada y que solamente se puede movilizar con una silla de ruedas. Que camina ocasionalmente, esto se debe a que se levanta en periodos cortos y que por lo general necesita ayuda para levantarse y caminar. Y camina con frecuencia, es que se levanta varias veces al día y que no requiere ayuda para hacerlo. Cuando hablamos de la movilidad, es la capacidad para cambiar y controlar la posición del cuerpo. Puede ser completamente inmóvil, que no realiza ni ligeros cambios en la posición del cuerpo o las extremidades sin asistencia. Muy limitada, realiza cambios mínimos y ocasionales de la posición del cuerpo o las extremidades, pero es incapaz de realizar en forma independiente cambios frecuentes o significativos. Ligeramente limitada, que realiza frecuentemente aunque ligeros cambios en la posición del cuerpo o de las extremidades en forma independiente. Y sin limitaciones, es que realiza cambios mayores y frecuentes en la posición sin asistencia. Hablando de la nutrición, tenemos que puede ser muy deficiente, inadecuada, adecuada o excelente. Y por último, la fricción, que se categoriza en 3, en la cual la primera es que es un problema que requiere asistencia moderada o máxima al movilizarlo. Levantarlo completamente sin deslizarlo sobre las sábanas es imposible, frecuentemente se desliza en la cama o en la silla y requiere constantes cambios de posición con un máximo de asistencia. Que es un problema potencial, se mueve torpemente o requiere mínima asistencia. Durante un movimiento, la piel probablemente se desliza en algún grado contra las sábanas, la silla o los objetos de fricción. Y sin problema aparente, es que se mueve en la cama o en la silla de ruedas y sin tener fricción, básicamente. Al igual que en la escala de Norton, a menor puntuaje, mayor riesgo de contraer una úlcera. Si el puntaje da menor a 9, el riesgo es muy alto. Entre 10 y 12 el riesgo es alto. Entre 3 y 14 el riesgo es moderado. Y mayor a 15 es leve. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, suscríbanse para recibir más información. Hasta luego.